Con el presente video pretendemos exponerles acerca de la teoría sobre el anteproyecto de la investigación cualitativa. ¿Qué son esos pasos que tenemos o momentos en la investigación cualitativa? Los integrantes de este grupo son Beatriz Eugenia Montoya Yepes, Mónica Janet Ramos Guerrero y Néstor Farley Osorio Hidalgo. Esto obedece a la maestría en Ciencias Penales y Criminológicas realizada en la Universidad de Yacambú, cuya docente es la profesora Mercedes Torres de Pérez. Momento 1. La situación objeto de estudio. Primero, ¿cómo se describe la estructura del objeto de estudio en la realidad que lo rodea? Es decir, el abordaje del tema. Tras introducir y contextualizar el tema estudiado, se describe el proceso realizado, se exponen los principales resultados obtenidos, se realiza una valoración o interpretación crítica de esos resultados y se presenta una conclusión y bibliografía. En función de la disciplina o las tradiciones académicas, estos contenidos se pueden presentar estructurados en forma de capítulos con títulos que hacen referencia a los contenidos abordados, o bien siguiendo la siguiente estructura: introducción, metodología o materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. Segundo, el escenario del sujeto de estudio dentro de la realidad objeto de estudio. En la metodología cualitativa se habla de escenarios que sugieren la idea de la presencia de actores que interactúan. El escenario es el lugar en el que el estudio se va a realizar, así como el acceso al mismo, las características de los participantes y los recursos disponibles que han sido determinados desde la elaboración del proyecto. Tercera, la relación ontológica del sujeto cognoscente, el investigador con el sujeto por conocer o de estudio, el escenario y el objeto de estudio. Cuando se emprende la tarea de realizar una investigación, se debe tener claro la relación que existe entre el sujeto y el objeto, ya que ambos aspectos determinan la direccionalidad sobre la cual aborda el proceso de captura de conocimiento de la realidad y permite ubicar en un contexto, bien sea físico o abstracto, el tipo de estudio a realizar. El individuo que se define como el investigador debe desprenderse de toda subjetividad y juicio de valor para poder abordar de forma objetiva el fenómeno a investigar. Cuarto, ¿por qué el investigador debe plantear las interrogantes de investigación y su relación con las intencionalidades o propósitos objetivos de la investigación? El investigador debe plantearse los interrogantes, pues estos nos comunican mediante una o varias preguntas el problema a solucionar. Estas deben ser precisas y deben guardar sintonía y relación con nuestros objetivos, tanto generales como específicos. La estructuración de un objetivo es necesaria, ya que a través de ello se conocen cómo es lo que se pretende realizar o que vamos a investigar. Estos deben estar orientados a la obtención de un conocimiento y ser congruentes entre sí. El objetivo ayuda a las investigaciones de definir qué es lo que se pretende obtener como producto, qué respuesta va a dar a las preguntas formuladas, cómo se va a resolver el problema planteado o cómo podría ayudar a resolverlo. Quinto, ¿por qué la investigación debe justificarse y en cuáles dimensiones? Toda investigación está orientada a la resolución de algún problema. Por consiguiente, es necesario justificar o exponer los motivos que merecen la investigación. La justificación debe comenzar a desarrollar o apoyar una teoría relacionada con el tema o problema de estudio. Justificación, teoría del problema. Justificar teóricamente un problema significa aplicar ideas y emitir conceptos por los cuales es importante desde un punto de vista teórico, y cuando el propósito de estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente. Confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer teorías del conocimiento existente. Epistemología.
La justificación práctica del problema expone las razones acerca de la utilidad y aplicabilidad de los resultados del estudio y de la importancia objetiva de realizar, los hechos que los constituyen y de la posibilidad de llegar a conclusiones lógicas de su solución y cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o propósito, estrategias que cuando se aplica contribuyen a resolverlo. Desde luego que la investigación del problema tiene una justificación metodológica en plantear que existe un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable, y por lo tanto para investigar y observar durante un proceso que implica varias fases. Momento 2. Referentes teóricos. ¿Cuáles elementos deben describirse en los antecedentes de la investigación y la importancia de la relación con el trabajo de investigación en cuestión? En el marco del tema en estudio que se está desarrollando, la investigación debe tener un referente jurídico, explicar por qué debe ser así. Iniciaremos por afirmar que ningún fenómeno o hecho de la realidad puede abordarse sin una adecuada conceptualización. El investigador que se plantea un problema no lo hace en el vacío, como si no tuviera la menor idea acerca del mismo, sino que siempre parte de algunas ideas o informaciones previas, de algunos referentes teóricos y conceptuales, por más que estos puedan no tener todavía un carácter preciso y sistemático, porque muchas veces es solo durante el propio proceso de investigación que se refinan y hacen más rigurosos los conceptos existentes a medida en que se penetra en las características de los objetos de estudio y se los van conociendo mejor. Conceptos. El marco teórico está constituido por un conjunto de teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes que consideran válidos para el encuadre correcto de la investigación que se quiere realizar. Conocido también como marco de referencia, es la exposición y análisis de la teoría o grupos de teoría que sirven como fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los resultados. Es una descripción detallada de cada uno de los elementos de la teoría que serán directamente utilizados en el desarrollo de la investigación. También incluye las relaciones más significativas que se dan entre estos elementos teóricos. El marco teórico, también llamado marco referencial o marco conceptual, da a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos o proposiciones que permitan abordar el problema. Es decir, se trata de integrar el problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los conocimientos previos referentes al mismo y ordenándolos de modo tal que resulten útiles en la investigación. Así las cosas, el marco teórico es la etapa en que reunimos información documental para confeccionar el diseño metodológico de la investigación, el momento en que establecemos cómo y qué información recogeremos, de qué manera la analizaremos y aproximadamente cuánto tiempo demoraremos. Simultáneamente, la información recogida para el marco teórico nos proporciona un conocimiento profundo de la teoría que le da significado a la investigación. Es a partir de las teorías existentes sobre el objeto de estudio como pueden generarse nuevos conocimientos. El marco teórico debe ser concreto y preciso, referirse especialmente al problema en cuestión, partiendo de lo general a lo particular. Debe centrarse en el problema de investigación y no divagar en otros temas ajenos al estudio. Por esta razón, el punto de partida para construir un marco de referencia lo constituye nuestro conocimiento previo de los fenómenos que abordamos y las enseñanzas que extraigamos del trabajo de revisión bibliográfica que obligatoriamente tendremos que hacer. Es por ello que en muchos proyectos de investigación no se presenta una sección aparte denominada marco teórico, sino que se exponen sus características dentro de lo que se denomina revisión bibliográfica o antecedentes. Pues puede suceder por tal motivo que el marco teórico de un trabajo no aparezca en forma explícita en el mismo, aunque es normal que toda investigación de cierto nivel plantee estas referencias teóricas en sus capítulos iniciales.
Cuando no se las formula es porque estamos aludiendo a un sistema de referencia lo suficientemente conocido como para que el mismo no requiera de una exposición detallada, ya que se puede suponer razonablemente que los lectores lo conocen con anterioridad. En otras ocasiones, como se trata de una indagación donde el marco de referencia se reduce a unas pocas proposiciones, estas pueden insertarse al comienzo del trabajo sin merecer una mayor aclaración. Resulta de gran utilidad que el investigador, al comenzar a estudiar su tema, trate de poner al día sus conocimientos por medio de una sistemática y amplia consulta bibliográfica, apelando naturalmente a bibliotecas, archivos, centros de investigación y redes informáticas, que se pueden consultar a través de Internet. Esta recapitulación no habrá de ser pasiva. Deberá convenerse sobre lo estudiado, se formulen anotaciones esquemáticas, se comparen puntos de vista, se establezcan análisis y síntesis. Luego de lo anterior y ya examinado el problema desde un punto de vista general, será conveniente enfatizar la clarificación de los conceptos a emplear, elaborar definiciones aun cuando sean provisionalmente, delimitar significados, precisar nociones vagas o confusas que no solo será conveniente, sino que en verdad imprescindible. Cuando ya con esas herramientas conceptuales, convendrá determinar si los conceptos involucrados pueden o no tomarse como variables. El marco teórico de la investigación considera conceptos explícitos e implícitos del problema, conceptualización específica operacional, relaciones de teorías y conceptos adoptados, análisis teórico del cual se desprende la hipótesis si la hay, concluir las implicaciones de la teoría con el problema. El marco teórico, al describir las teorías que guían la investigación, se constituye en un paso importantísimo porque nos permite identificar cuál es la mejor forma de enfocar el diseño metodológico de investigación, que es el paso posterior. Consiste entonces en hacer una descripción, análisis y comparación entre diferentes teorías o autores según el área de estudio, para poder establecer sus similitudes, diferencias y tendencias. Ello nos permite contrastar las teorías ya elaboradas y otras que no se encuentran en la revisión teórica. Importancia. La importancia radica en que permite ampliar la descripción del problema. Su objetivo primordial no es otro que el lograr la integración y la relación de la teoría con la investigación que se está llevando a cabo. Funciones que cumple el marco teórico. Ubicar el tema de estudio dentro del conjunto de teorías existentes para precisar en cuál corriente de pensamiento se inscribe. Describir los elementos teóricos planteados por el autor. Definir adecuadamente las variables y la hipótesis, sustentar la investigación, proveer un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio y sintetizar y recopilar diferentes posiciones teóricas de autores y fuentes documentales. Revisar diferentes temas o autores desde la ubicación del problema, siguiendo diferentes revisiones bibliográficas, revisando a profundidad las diferentes tendencias investigativas. El cometido que cumple el marco teórico es el de situar a nuestro problema dentro de un conjunto de conocimientos lo más sólido posibles, de tal modo que permita orientar nuestra búsqueda y nos ofrezca una conceptualización adecuada de los términos que utilizamos. Por esta razón, el punto de partida para construir un marco de referencia lo constituye nuestro conocimiento previo de los fenómenos abordados, así como las enseñanzas que extraigamos de todo el trabajo de revisión bibliográfica. Conviene aclarar que la elaboración de este marco teórico está estrechamente ligada al mismo planteamiento del problema y en los hechos ambas cosas se van desenvolviendo casi simultáneamente. Esto es así porque no puede plantearse con seriedad un problema de investigación delimitando lo que no se sabe sobre algo que no se revisa y asimila previamente, lo que ya se conoce, si no se ordena y elabora la teoría existente. Etapas en la elaboración del marco teórico. Comprende 2 etapas: la revisión de la literatura correspondiente y la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. La revisión de la literatura.
La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y los materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, así como extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación disponible en distintos tipos de documentos. Para la revisión de la literatura se hará uso de distintas fuentes de información: bibliotecas, hemerotecas, servicios de información, librerías, bancos de datos, consulta de expertos. Esta revisión es selectiva, puesto que generalmente cada año se publican en diversas partes del mundo cientos de artículos de revistas y libros y otra clase de materiales dentro de las diferentes áreas del conocimiento. Si al revisar la literatura nos encontramos con que en el área de interés hay 10.000 referencias, es evidente que tendremos que seleccionar solamente las más importantes y recientes. Actividades de revisión de literatura. Detección de la literatura y otros documentos. Consulta de la literatura. Extracción y recopilación de la información de interés en la literatura. Y organización del material. Detección de la literatura y otros documentos. Es el procedimiento que consiste en ubicar físicamente el material que servirá como referencia para el problema de estudio. Se lleva a cabo el arqueo bibliográfico. Danke distingue 3 tipos básicos de fuentes de información para llevar a cabo la revisión de la literatura. Fuentes primarias. Constituye el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de primera mano. Un ejemplo de estas son los libros, antologías, artículos de publicación periódicas, monográficas, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociación, trabajos presentados en conferencias y seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, películas documentales y videocintas. Fuentes secundarias. Consiste en compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en el área de conocimiento en particular. Son listados de fuentes primarias, es decir, reprocesan información de primera mano. Es importante aclarar que no en todas las compilaciones, resúmenes e índices aparecen las referencias previamente comentadas, sino solo citas. Por otra parte, la mayoría se encuentran en idioma inglés, pues en el mundo occidental, los Estados Unidos son los quienes han mostrado un avance significativo en el desarrollo de compilaciones e índices. Las referencias se listan alfabéticamente por autor o autores según la clasificación que se utilice para ordenarlas. Fuentes terciarias. Se trata de documentos que compendian nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, conferencias y simposios, nombres de empresas, asociaciones industriales y diversos servicios, títulos de reportes con información documental, catálogos de libros básicos que contienen referencias y datos bibliográficos, y nombres de instituciones al servicio de la investigación. Son útiles para detectar fuentes no documentales como organizaciones que realizan o apoyan estudios, miembros de asociaciones científicas, instituciones de educación superior, agencias informativas y dependencias del gobierno que efectúan investigaciones. La revisión de la literatura puede iniciarse directamente en el acopio de las fuentes primarias, situación que ocurre cuando el investigador conoce la localización de estas, se encuentra muy bien familiarizado con el campo y tiene acceso a ellas. Sin embargo, es muy poco común que suceda esto, especialmente en países donde se cuenta con un número reducido de centros de acopio bibliográfico, donde muchas veces las colecciones de revistas son incompletas, no se encuentran actualizadas o se dispone de pocos libros y pocos documentos. Consulta de la literatura. Una vez se ha localizado físicamente las fuentes primarias de interés, se procede a consultarlas. El primer paso consiste en seleccionar aquellas que sean de utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar aquellas que no nos sirven. En ocasiones, mucha fuente primaria puede referirse a nuestro problema de investigación, pero no sernos útil. ¿Por qué? No enfoca el tema desde el punto de vista que se pretende establecer.
Nuevos estudios han encontrado explicaciones más satisfactorias o invalidado sus resultados o desaprobado sus conclusiones. Se detectaron errores en la metodología, se realizaron en contextos completamente diferentes al de la actual investigación, etc. Actualmente las fuentes primarias más utilizadas para elaborar marcos teóricos en todas las áreas del conocimiento son los libros, las revistas científicas y las ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y otros eventos similares, porque son las fuentes primarias que sistematizan en mayor medida la información, generalmente profundizan más el tema que desarrollan, cuesta menos dinero obtenerlas y utilizarlas y son altamente especializadas. En el caso de libros, para poder decidir si son útiles o no, lo conveniente por cuestión de tiempo es comenzar analizando la tabla o índices de contenidos y el índice analítico o de materias, los cuales nos darán una pauta sobre el libro, si nos sirve o no. Tratándose de artículos de revistas científicas, lo más adecuado es primero revisar el resumen y en caso de que se considere de utilidad, se revisarán las conclusiones, comentarios o discusión al final del artículo o toda la referencia. Con el propósito de seleccionar las fuentes primarias que sirvan para elaborar el marco teórico, es conveniente hacerse las siguientes preguntas. ¿Se relaciona la referencia con mi problema de investigación? ¿Cómo? ¿Qué aspectos trata? ¿De qué perspectiva aborda el tema? ¿Psicológica, antropológica, sociológica, comunicológica, administrativa? Una vez que se seleccionaron las referencias o fuentes primarias útiles para el problema de investigación, estas se revisan cuidadosamente y se extrae la información necesaria para después integrarla y desarrollar el marco teórico. Al respecto, es recomendable anotar todos los datos completos de identificación de las referencias. Extracción y recopilación de la información de interés en la literatura. Existen diversas maneras de recopilar la información que se extraiga de las referencias. De hecho, cada persona puede idear su propio método de acuerdo a la forma en que trabaja. Algunos autores sugieren el uso de fichas. Sin embargo, la información también puede recopilarse en hojas sueltas, libretas o cuadernos. Hay incluso quien graba magnetofónicamente la información. La manera de recopilarla es lo de menos. Lo importante es que se extraigan los datos e ideas necesarias para la elaboración del marco teórico. En algunos casos únicamente se extrae la idea, comentario o cifra. En cambio, en otros se extraen varias ideas, se resumen la referencia o se reproducen textualmente partes del documento. En cualquier caso, lo que sí resulta indispensable es anotar la referencia completa de donde se extrajo la información según el tipo de que se trate. Referencias. Libros. Contienen título, subtítulo, nombres, autores, lugar, año de edición, nombre del editorial y cuando se trate de una impresión, el número de esta. Artículos de revista. Títulos, subtítulos del artículo, nombres de autores, nombres de la revista, año, volumen, número equivalente, página donde comienza el artículo y página donde termina. Artículos periodísticos, título, subtítulo, nombres de autores, nombre del periódico, sección y páginas donde se publicó, día y año en que se publicó. Videos y películas. Título, subtítulo de videocinta, documental filmado, película o equivalente, nombre de los productores y el director, nombre de la institución o empresa productora, lugar y año de producción. Trabajos presentados en seminarios, conferencias, congresos y eventos similares. Título y subtítulo del trabajo, nombres de los autores, nombre completo del evento y asociación, organismo o empresa que lo patrocina, mes y año en que se llevó a cabo y lugar donde se efectuó. Entrevistas realizadas a expertos. Nombre del entrevistado, nombre del entrevistador, fecha precisa cuando se efectuó la entrevista, medio a través del cual se transcribió o difundió, tema de esta, dirección o lugar donde se encuentra disponible y la forma en que sea disponible, transcripción, cinta, video, etc.
tesis y disertaciones, título de la tesis, nombre de los autores, escuela o facultad o institución de educación superior donde se elaboró la tesis, escuela de psicología de la universidad y año. Documentos no publicados, manuscritos. Título, subtítulo del documento, nombre de los autores, institución o empresa en que apoya el documento. Hay, desde luego, documentos personales que carecen de apoyo institucional. Lugar y fecha de mes y año en que fue producido o difundido el documento y la dirección donde se encuentra disponible. Organización del material. Una vez se haya extraído suficientes datos, se produce a comparar la información obtenida de diferentes fuentes referentes a un mismo tema y a ordenar las fichas por tema y por área. En esta etapa, el investigador refuerza el conocimiento del tema a la vez que le permite percatarse de si posee suficiente información o si le hace falta. 2. La adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. En esta etapa se establecen los lineamientos en cuanto al contenido y se ordena y construye el marco teórico tomando como base las teorías que ofrezcan más elementos para establecer los antecedentes, analizar el problema y plantear la hipótesis más adecuada. Elementos que conforman el marco teórico. Antecedentes de la investigación, reseña institucional si aplica, bases teóricas, bases legales, sistema de variables. Antecedentes de la investigación. Marco referencial. Consiste en una relación de trabajos empíricos y previos relacionados con el problema planteado, es decir, estudios realizados anteriormente, quién o quiénes han investigado esa problemática, o sea un variable diferente o las mismas variables pero en temporalidad diferente. La relación de los estudios no se refiere a un listado de los autores o la bibliografía. Se trata de extraer una síntesis de esos trabajos con el fin de determinar los propósitos, el enfoque metodológico de los mismos y las conclusiones. Es la revisión de publicaciones recientes para ver si se encuentra alguna investigación hecha en otra parte o en otro momento que se parezca a la que se está haciendo y así examinar sus resultados y forma enfocada, de manera de no cometer los mismos errores o simplemente aprovechar de ellos lo que les sirva y orienten en su investigación. Tiene por finalidad exponer lo que se ha hecho hasta el momento para establecer el fenómeno objeto de la investigación. Debe referir las principales investigaciones sobre el área o áreas cercanas, autores, enfoques y métodos empleados, conclusiones e interpretaciones teóricas a que llegaron y otros elementos de importancia. Debe evitarse confundir antecedentes de la investigación con la historia del objeto del estudio. Se deberá acudir a distintas bibliotecas o centros de documentación e investigar quiénes hicieron tesis, monografías, tesinas, trabajos prácticos, etc. anteriormente y tomar nota de quién o quiénes investigaron esa problemática, en qué año, en qué universidad o instituto, cuál fue el objetivo general que se plantearon, bajo qué modalidad metodológica se hizo la investigación, a qué conclusiones llegaron y cuáles serán los aportes que arrojan para la investigación que se está realizando. Deben ser presentados en orden cronológico, el más reciente al más antiguo, cuidando que el lapso de búsqueda no exceda de 5 años. Se pueden incluir antecedentes nacionales e internacionales. Bases teóricas. Trata de la descripción de los elementos teóricos planteados por uno o diferentes autores y que permiten al investigador fundamentar su proceso de conocimiento. No se trata de una simple exposición o copia de conceptos de distintos autores. Se debe hacer un análisis exhaustivo de las teorías o conocimientos referentes al tema de investigación y que repercuten en el problema y en las variedades de estudio. Se recomienda ubicar el problema en un enfoque teórico, relacionar la teoría y el objetivo de estudio, posición de distintos autores sobre el problema u objeto de investigación, adopción de una postura por parte del investigador, la cual debe ser justificada. Están constituidos por un conjunto de proposiciones lógicamente relacionadas que se utilizan para explicar los procesos y fenómenos de estudio. Por tanto, según el tema de investigación, el problema planteado y los objetivos formulados, deberemos construir las bases teóricas.
Estas quedarán sugeridas en el primer objetivo específico. Sin embargo, es común que los dos primeros objetivos específicos conformen todo el desarrollo de las bases teóricas. Se debe mostrar la relación que existe entre la teoría que emplearemos y el problema de nuestra investigación, mostrando claramente los vínculos que poseen. Esto quiere decir que tiene una estrechísima relación con el problema de la investigación y no puede exponerse de manera independiente. Esta sección puede dividirse en función a los tópicos que integran la temática tratada o de las variables que serán analizadas. Bases legales. Señalar el basamiento legal que sustenta la investigación. No necesariamente todos los trabajos poseen bases legales. Contendrá la redacción de disposiciones que serán confrontadas con el texto normativo. Sirven para ayudar a explicar el objetivo de estudio, ilustrar el interés o permisos a diligenciar para poder desarrollar la investigación. Hay que citar leyes, decretos, normas, acuerdos nacionales o internacionales, relacionando los artículos mencionados con su tema objeto de estudio. La normativa citada se hará siguiendo el orden jerárquico de la pirámide de Kelsen. Sistema de variables. En una investigación, las variables son los elementos que pueden asumir distintas propiedades o características, o que adquieren distintas cualidades o valores, según el contexto donde se encuentran. Las variables guardan estrecha relación con el objetivo general de la investigación. Una vez seleccionadas, se clasifican según la relación que tengan en el estudio. Las mismas suelen poseer la categoría de nominal, conceptual u operacional. La definición nominal está referida al nombre en que se le asigna a la variable. La definición conceptual es la construcción teórica de la variable que el investigador asume o realiza en función de su posibilidad de representarla. Por su parte, la definición operacional es la que hace observable y medible la definición conceptual en su contexto. Construcción del marco teórico. Presenta y describe en forma ordenada las teorías, la información y la experiencia para analizar el fenómeno investigado. Deberá iniciarse haciendo un enunciado de las ideas principales y secundarias en un estricto orden de aparición, desde una perspectiva de lo general a lo particular. Se revisará en el marco orientador para la recolección de los datos. El contenido de los puntos a desarrollar está en relación directa con los objetivos propuestos. Bajo estas consideraciones podemos concluir entonces que los antecedentes constituyen elementos teóricos realizados previamente relacionados con el tema de investigación, que incluyen las opiniones, discusiones, conclusiones y recomendaciones realizados por otros autores que han tratado la problemática, constituyéndose el centro y objetivo de la investigación. Reflejan los avances y el estado actual de los conocimientos en áreas determinadas y sirven de guía al investigador para el abordaje de la investigación. ¿De dónde salen las categorías que debemos desarrollar en las bases teóricas y por qué escoger un referente teórico para el desarrollo del trabajo? Categorización y análisis de la información. Los estudios cualitativos contienen una gran cantidad de información muy rica, las propias palabras pronunciadas o escritas por la gente y las actividades observadas. En los estudios realizados mediante observación participante, los investigadores tratan de transmitir una sensación que se está allí y se experimenta directamente en los escenarios. También en las investigaciones basadas en entrevistas en profundidad, trata de que los lectores tengan la sensación de que están en la piel de los informantes y ven las cosas desde el punto de vista de ellos. En la descripción etnográfica, el investigador deja que las palabras y acciones de las personas hablen por sí mismas, pero es él quien ordena los datos de acuerdo a lo que piensa que es importante. El primer paso a dar frente a todos estos datos es realizar una revisión atenta de un subgrupo reducido de ellos con el objeto de encontrar una tipología de respuestas posibles en concordancia con otra parte, en las formulaciones teóricas que guían la investigación y en los criterios adoptados en las etapas de operacionalización.
A cada categoría de respuestas habremos de darle un código particular, un número o letra diferente, que servirá para agrupar tras de sí o a todas las respuestas o observaciones que serán idénticas o que al menos parezcan como equivalentes. Luego procederemos a señalar a cada uno de los cuestionarios u hojas de observación con el código que le corresponde a cada caso, con el que quedará sistematizada la respuesta que contiene. Martínez propone, como una forma práctica para hacer esa clasificación y categorización, transcribir las entrevistas, grabaciones y descripciones en los 2/3 derechos de las páginas, dejando para la categorización y anotaciones especiales el tercio izquierdo, enunciando las páginas y las líneas para su fácil manejo posterior. Luego, la clasificación y categorización de la información puede hacerse de diferentes formas, usando un programa de computación, como en el caso de una tabla de doble entrada, donde colocamos las categorías más importantes que encontramos en la información recopilada, apoyadas por frases textuales de los informantes claves. Finalmente, el investigador podrá presentar una síntesis descriptiva de sus hallazgos y concluir su investigación quedándose en el plano descriptivo o pasar a niveles de teorización, lo cual, a juicio de Miguel Martínez, se logra mediante la descripción de los fenómenos en juego, de la codificación y formación de categorías conceptuales, del descubrimiento y validación de las asociaciones entre los fenómenos, de la comparación de construcciones lógicas y postulados que emergen de los fenómenos de un ambiente con otros ambientes o situaciones similares. Si en la investigación experimental se busca unos datos para confirmar una teoría, aquí se busca una teoría que explique los datos encontrados. En efecto, la experimentación es una verificación de hipótesis, mientras que en la etnografía trata de generar hipótesis o teorías. De ahí que las categorías se derivan de los datos recolectados, pues la metodología cualitativa, los datos recolectados necesitan ser clasificados en categorías con el fin de realizar comparaciones, para posteriormente presentar la información siguiendo una regularidad emergente, hallazgos que deberán estar unidos a los diferentes teóricos para la consolidación de la teoría. Momento 3 de la investigación. Camino por recorrer. En el momento 3 de la investigación, más llamado camino por recorrer, encontramos la matriz ontoepistémica y metodológica de la investigación. La matriz ontoepistémica y metodológica es usada en múltiples actividades. Entre ellas, se destaca como parte de la metodología del marco lógico, donde el evaluador la usa para el desempeño de un programa específico en todas sus etapas. Se ha convertido en una estrategia metodológica valiosa que permite al investigador diseñar de forma general el proceso investigativo que va a emprender. Garantiza que cada uno de los elementos o la información que usará para la investigación se correlacionen entre sí, es decir, que haya congruencia horizontal y vertical entre los elementos medulares de la investigación cualitativa. Permite una secuencia lógica, hilvana cada elemento investigativo para que el tema, problema, objetivo, áreas conceptuales, categorías de análisis de los datos, conclusiones y recomendaciones mantengan correlación y realmente den un aporte científico valioso, pertinente y viable en el campo de las investigaciones cualitativas. En este primer momento se problematizan y diagnostican para valorar la pertinencia y viabilidad del tema problema y los objetivos establecidos primeramente. Por ejemplo, la siguiente matriz se ha utilizado para que el estudiantado inicie la problematización, realice la revisión bibliográfica relacionada con su objeto de investigación e inicie la redacción del posible tema, problema y objetivos. Este garantiza la coherencia horizontal y vertical de elementos medulares en la investigación y permite delimitar y concretar qué va a investigar. Es acá donde la persona investigadora, para trabajar inicialmente con la matriz, debe iniciar un proceso de reflexión, revisión bibliográfica para dilucidar el problema y establecer relaciones con su objeto de estudio, y además
diagnosticar con el objetivo de dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Qué interesa investigar y por qué? ¿El tema y problema son pertinentes y viables para investigarse? ¿Cuáles son los propósitos de la investigación? ¿Mantienen secuencia con las áreas conceptuales y categorías de análisis establecidas? ¿Cómo se va a realizar la investigación? ¿Qué tipo de diseño de investigación es el adecuado? ¿Qué estrategias metodológicas son pertinentes para el estudio? ¿Quiénes participan en el proceso investigativo? ¿Qué técnicas e instrumentos se pueden emplear para recoger la información? La matriz ontoepistémica y metodológica de la investigación tiene 5 componentes por analizar. Un componente de ellos es el epistemológico. Se basa en el paradigma postpositivista debido a que posee un fundamento decididamente humanista para entender la realidad social de la posición idealista que resalta una concepción evolutiva y negociada del orden social. Este paradigma percibe la vida social como un producto de la creatividad compartida de los individuos. Incluye la importancia de comprender fenómenos desde la perspectiva de los participantes en cada situación. Un segundo componente que encontramos es el metodológico. ¿Qué tipo de método se usará? Por ejemplo, el método fenomenológico hermenéutico, debido a que se busca el reconocimiento por parte de la investigadora de las ideas, preconcepciones o prejuicios ante el tema a estudiar y se constatarán e interpretarán para darle explicación al fenómeno. Un tercer componente es el axiológico. La investigación recogerá las creencias y los valores tales como comunicación, participación social, responsabilidad, respeto a la diversidad cultural, compromiso, iniciativa, creatividad, enfocados todos en los principios holísticos, lo físico, lo mental y lo espiritual. Un cuarto componente es el gnoseológico. Es el conocimiento generado que será producto del intercambio de saberes, es decir, sea con la participación activa y la cooperación de todos los actores, por medio de la creación de redes o colectivos de conocimientos. Un quinto componente sería el teleológico. El fin último de este componente es generar respuestas prácticas para facilitar el desarrollo de los procesos de aprendizaje a través de una visión holística, utilizando el objeto de estudio para promover el desarrollo de las habilidades metacognitivas. Y un sexto componente es el ontológico. En este componente se presentará la percepción del investigador y los autores del fenómeno existente, haciendo énfasis en el enfoque holístico, percibiendo las emociones, ideas, sensaciones y situaciones que rodean la cotidianidad en el ámbito del uso de objeto de estudio. En este sentido, la innovación se hará a través de un conjunto de datos y teorías que serán luego transformados en ideas y estrategias destinadas a satisfacer necesidades. Los sujetos de estudios, ¿qué significan y cómo deben describirse? Los informantes son los sujetos objeto de estudio, las personas que harían parte de la investigación. En este apartado de la investigación cualitativa se debe definir los criterios de la selección del lugar de estudio e informantes, el tipo de muestreo y las etapas utilizadas, es decir, si se tuvo contacto inicial con uno o con otro y la razón de decir por uno o por otro. El número de informantes incluidos en la investigación. Aquí no importa el número, lo que realmente importa es lo que los informantes tienen para decir. En esta etapa de la investigación también se debe definir la diferencia entre informante clave e informante general. El informante clave es aquella persona que me habla del fenómeno en relación a todo, que tiene amplio conocimiento en relación a todo. El informante general, por el contrario, es quien ve el fenómeno de una manera parcial. Se debe aclarar los tipos de informantes que se tuvieron y en qué condiciones participan en la investigación.
Tipos de muestreo en la investigación cualitativa. Entre los tipos de muestreo en la investigación cualitativa tenemos el muestreo por cuotas. Se define por características, parámetros biológicos o sociodemográficos. Se utiliza este muestreo por las características que pueden tener los sujetos, por ejemplo, género, estado civil, migración. Todos los subgrupos deben tener informantes y después definir el número de sujetos. Se hace necesario definir el número de informantes en cada subgrupo. Este muestreo se utiliza mucho en los estudios de dominios culturales o narrativas, por ejemplo, de enfermos, sujetos con ciertas características, enfermedades crónicas, infecciosas, grupos sociales, etc. Otro tipo de muestreo con el que contamos es el muestreo propositivo. Este tipo de muestreo permite elegir los informantes en función del tipo. Por ejemplo, si el tema es sobre sujetos discapacitados, varones de la tercera edad, se eligen sujetos con estas características. Para hacer uso de este muestreo, los sujetos deben ser raros de encontrar. Se busca para fenómenos raros que se dan en ciertas condiciones o que se sitúan en ciertas fases. El proceso en este muestreo es selección de informantes según el conocimiento del tema, identificar quienes tienen un conocimiento articular del tema. En una segunda y tercera fase buscan las características atípicas de los informantes, la etnografía, etnometodología, fenomenología, estudios piloto son los diseños metodológicos ideales para utilizar este tipo de muestreo. Otro tipo de muestreo con el que contamos es el muestreo por conveniencia. Este muestreo se utiliza cuando se elige una población y no se sabe cuántos sujetos pueden tener el fenómeno de interés. Aquí se recurre a los sujetos que se encuentren. También se utiliza en fenómenos muy frecuentes pero no visibles. Este tipo de muestreo tiene como características específicas las siguientes. Una característica de establecer diferentes etapas de selección de muestra. Y una característica de identificar sujetos que cuenten con el fenómeno en general. Este tipo de muestreo es utilizado en diseños como la fenomenología, la etnografía y la etnometodología. Muestreo por cadena de referencia o bola de nieve. Se utiliza para ciertos fenómenos. El proceso inicia con un participante que puede llevar a todos los participantes, los otros, que se les formule la misma pregunta. Se utiliza cadena de referencia a partir de un grupo o dos sujetos nada más. No hay espacialidad geográfica, no se ajusta tiempo y grupos o informantes potenciales. Otro tipo de muestreo con el que contamos es el muestreo de casos y controles. Es una variante, un subtipo del muestreo propositivo y del muestreo de cuotas con o sin el rasgo de características. Se utiliza en grupos poblacionales con o sin características específicas. Repito, por ejemplo, estudio de migrantes y no migrantes, con o sin la enfermedad. Tienen que ser el mismo número en los dos casos. Otro tipo de muestreo con el que contamos es el muestreo de voluntarios. Este tipo de muestreo se utiliza cuando nos enfrentamos a sujetos que creen tener el conocimiento del tema o la experiencia. Para lograr vincular a los participantes se realizan estrategias de invitación como por ejemplo anuncios publicitarios en lugares públicos. Tiene como ventajas una lista potencial para seguir, es una muestra autoseleccionada por la cual no se sabe cuántos participantes puedan llegar. Otro tipo de muestreo es el muestreo de población total. Se toma a toda la población social, por ejemplo, una familia, un staff, un espacio pequeño, en un espacio pequeño, familia, trabajadores, pacientes, estudiantes. No tiene que ser numerosos, el número de participantes. El investigador elige el tipo de informantes con las características de interés. Se utiliza en etnometodología, etnografía, estudio de caso y en investigación e evaluación. Por último, contamos con el muestreo teórico. Este muestreo cuenta con tres fases. La primera es el muestreo propositivo, identificar informantes que tengan el fenómeno. Una segunda fase es
que analiza de acuerdo a la teoría fundamental elementos que permiten generar categorías para llegar a teorizar. Los aportes de este muestreo están en función de las características construidas en la fase de análisis. Sigue siendo propositivo en función de las características que surjan. Y tenemos como una tercera fase, de acuerdo a las categorías emergentes, se identifican informantes para la consolidación y reconstrucción de categorías y hacer llegar a formular la teoría. Esto implica buscar informantes con los rasgos que emergen en cada categoría. En el camino por recorrer de la investigación o momento 3 también tenemos los pasos de la entrada a campo de trabajo. Un paso muy importante es que la investigación cualitativa será todo lo buena que lo sea el investigador. Debe estar preparado para confiar en el escenario, ser paciente y esperar hasta que sea aceptado por los informantes, ser flexible y tener capacidad de adaptación y ser capaz de reírse de sí mismo. Es preciso ser persistente. La investigación se hace paso a paso, los datos se contrastan una y otra vez, se verifican, se comprueban las dudas que surgen y la confusión es preciso superarla. Se entiende como un proceso por el que el investigador va accediendo progresivamente a la información fundamental para su estudio. En los primeros momentos de la investigación, las observaciones pueden no estar del todo centradas y es preciso que el investigador vaya aprendiendo en los primeros días quién es quién y construir un esquema o mapa de los participantes en el lugar y un mapa en la distribución física del escenario. Dos estrategias que suelen utilizar en este momento son el vagabundeo y la construcción de mapas. En el vagabundeo supone un acercamiento de carácter informal, incluso antes de la toma del contacto inicial, al escenario que se realiza a través de la recogida de información previa sobre el mismo, qué es lo que lo caracteriza, aspecto exterior, opiniones, características de la zona y entorno, entre otros. En la construcción de mapas tenemos un acercamiento formal a partir del cual se construyen esquemas sociales, espaciales y temporales de las interacciones entre individuos e instituciones, características personales y profesionales, competencias, organigramas de funcionamiento, horarios, utilización de espacios, tipología de actividades, etc. Para recoger y registrar información, el investigador cualitativo se servirá de diferentes sistemas de observación, grabaciones en video, diarios, observaciones no estructuradas, de encuesta, entrevistas en profundidad, entrevistas en grupo, documentos de diverso tipo, materiales y utensilios, etc. En un principio, esta recogida de información será amplia, recopilando todo. Progresivamente se irá focalizando hacia una información mucho más específica. La investigación cualitativa se desarrolla básicamente en un contexto de interacción personal. Los roles que van desempeñando el investigador y los elementos de la unidad social objeto de estudio son fruto de una definición y una negociación progresiva. De esta forma, el investigador va asumiendo diferentes roles investigador-participante, según su grado de participación. Por su parte, los sujetos que forman parte del escenario también van definiendo su papel según el grado en que proporcionan información: porteros, informantes clave, informantes generales y ayudantes, confidente o tratante de extraños. ¿Cuáles son las técnicas de investigación que se pueden utilizar el investigador para levantar la información de los sujetos de estudio? Tenemos el histórico organizativo. Este se ocupa de la evolución de una institución. Tenemos el observacional. Se apoya en la observación participante como principal técnica de recogida de datos. El objetivo es hacerlo para darle sentido a la información que recopilamos al analizar comportamientos, actitudes, interacciones y acontecimientos. Otra técnica que podemos utilizar es la biografía. Buscan a través de extensas entrevistas
con una persona una narración en primera persona. Tenemos la técnica del comunitario, se centra en el estudio de un barrio, una comunidad de vecinos. La técnica situacional, que es aquella que estudia un acontecimiento desde la perspectiva de los que han participado en el mismo. Tenemos la técnica de la microetnografía, se ocupa de pequeñas unidades o actividades específicas dentro de una organización. Tenemos la técnica de la entrevista, la cual es una herramienta habitual en los procesos de selección de personal o en otros en los que se quiera obtener información sobre el perfil de los trabajadores. Se define por lo general como un diálogo y puede ser de diferentes clases, estructurada, semiestructurada, en profundidad o incluso informal. Otra técnica son los grupos focales. Se refiere a discusiones minuciosamente diseñadas para obtener una información sobre un área o departamento en concreto de las empresas. Es una herramienta efectiva en casos de planificación estratégica, identificación de necesidades y evaluación de programas. Su objetivo es promover la participación de los integrantes del grupo. La otra técnica con la que contamos es los cuestionarios. Es un instrumento de recogida de datos, aunque se puede aplicar como técnica cualitativa y cuantitativa. Cuando se trata del segundo tipo, suele explorar aspectos del objeto de análisis que van más allá de las cifras y los números. Tenemos como técnica del estudio de caso. Como su nombre lo indica, esta técnica pone el énfasis en una persona, entidad, organización o movimiento. La idea es recopilar la mayor cantidad de información para crear un perfil lo más completo posible del objeto de estudio. Obviamente, la exploración es de carácter cualitativa y es especialmente útil a la hora de generar teorías e implementar cambios en una organización. Continuamos con el proceso de categorización y triangulación de la información. El proceso completo implica la categorización, la estructuración individual y general, la contrastación y la teorización propiamente dicha del material recopilado en las entrevistas, grabaciones, notas de campo, mapas, etc. La categorización, el análisis y la interpretación de los contenidos no son actividades mentales separables. La forma en que podemos categorizar la describimos con el siguiente esquema. El mundo exterior nos ofrece estrellas. La mente humana le pone nombres. Aquí ya tenemos una categorización. La mente humana también las une con líneas. Aquí tenemos una estructuración. Y la mente humana también le asigna un significado. Esto significa una teorización. Si el material primario o protocolar, anotaciones de campo, grabaciones, filmaciones, transcripciones de las entrevistas, etc., es lo más completo y detallado posible, el paso de la categorización o clasificación exige una condición previa. El investigador revisará los relatos escritos y oirá las grabaciones de los protocolos repetidamente, primero con la actitud de revivir la realidad en su situación concreta y después con la actitud de reflexionar acerca de la situación vivida para comprender lo que pasa. Cada nueva revisión del material escrito, audición de los diálogos o visión de las escenas filmadas nos permitirá captar aspectos o realidades nuevas, detalles, acentos o matices no vistos con anterioridad o no valorados suficientemente y que ahora, quizá con otro enfoque o contexto, son determinantes y parecen cambiar o enriquecer el significado. En la práctica, en cada revisión del material disponible es útil ir haciendo anotaciones marginales, subrayando los nombres, verbos, adjetivos, adverbios o expresiones más significativas y que tienen mayor poder descriptivo, poniendo símbolos pictográficos, mnemónicos o numéricos, elaborando esquemas de interpretación posible, diseñando y rediseñando los conceptos de manera constante. Ahora se trata
de categorizar o clasificar las partes en relación con el todo, de describir categorías o clases significativas, de ir constantemente diseñando y rediseñando, integrando y reintegrando el todo y las partes, a medida que se revisa el material y va emergiendo el significado de cada sector, evento, hecho o dato. Para ser prácticos con el procedimiento de la categorización tenemos los siguientes pasos. Cuando la información fue recabada ya en su totalidad y no se dispone de nuevos contactos con las fuentes, el procedimiento más adecuado de categorización es el siguiente. Transcribir la información protocolar, las entrevistas, grabaciones y descripciones, que tienen que haber sido revisados y completados antes de abandonar el campo, en los 2/3 derechos de las páginas, dejando el tercio izquierdo para la categorización, recategorización y anotaciones especiales. Conviene enumerar las páginas y las líneas del texto. Los procesadores de texto lo hacen automáticamente. Para su fácil manejo posterior y separar o marcar adecuadamente mediante algún símbolo los textos de los diferentes interlocutores. A paso seguido, debemos dividir los contenidos en porciones o unidades temáticas, párrafos o grupos de párrafos que expresan una idea o un concepto central. El siguiente paso o tercer paso es el de categorizar, es decir, clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o expresión breve que sean claros e inequívocos. Categoría descriptiva, el contenido o idea central de cada unidad temática. Este término o expresión o un número o código que lo representa se escribe en el tercio izquierdo de la página. Como un cuarto paso tenemos el de subcategorizar. Puesto que muchas categorías que tienen el mismo nombre no son idénticas, sino que tienen propiedades o atributos diferentes, se les asignarán subcategorías o propiedades descriptivas para mayor especificación. Pueden ser causas, condiciones, consecuencias, dimensiones, tipos, procesos, etc. El núcleo central de las propiedades tendrá también por finalidad general la definición de cada categoría. Un ejemplo de categorizar y de tener categorías y subcategorías o propiedades lo tenemos en los buenos índices analíticos o de contenidos que presentan al final de los libros. Habrá también como una especie de subcategorizar o recategorizar categorías que se podrán integrar o agrupar en una categoría más amplia y comprensiva, lo cual se hará en este paso. Strauss y Corbin en 1990 llaman a este proceso codificación axial, debido al eje de relaciones que se da entre las categorías menores. A continuación se agruparán o asociarán las categorías de acuerdo con su naturaleza y contenido. Si los datos y las categorías lo aconsejan, un despliegue de los mismos por medio de una matriz de columnas y líneas revelará muchas más relaciones o nexos entre ellos. Esto es muy recomendable, por ejemplo, cuando hay procesos en acción o variables temporales, como también para comparar o contraponer dos variables cualesquiera que se consideren importantes, o simplemente para desplegar la información principal o básica de un grupo de informantes. Las matrices permiten tener muchas cosas a la vista simultáneamente y facilitan el descubrimiento de relaciones. En este caso estamos hablando de la matriz ontoepistémica. Triangulación de la información. La triangulación de la información en sentido más amplio en las ciencias humanas también se puede realizar varias triangulaciones que mejoran notablemente los resultados de la investigación y su validez y confiabilidad. De una manera particular, se pueden combinar en diferentes formas, técnicas y procedimientos cualitativos. La idea central es utilizar todo lo que se considere pertinente, tenga relación y se considere útil.
Podemos identificar más concretamente varios tipos básicos de triangulación. Tenemos triangulación de métodos y de técnicas, que consiste en el uso de múltiples métodos o técnicas para estudiar un problema determinado, como por ejemplo, el hacer un estudio panorámico primero, con una encuesta y después utilizar la observación participativa o una técnica de entrevista. Triangulación de datos, en la cual se utiliza una variedad de datos para realizar el estudio provenientes de diferentes fuentes de información. Tenemos la triangulación de investigadores, en la cual participan diferentes investigadores o evaluadores, quizás con formación, profesión y experiencia también diferentes. Triangulación de teorías. En esta triangulación de teorías consiste en emplear varias perspectivas para interpretar y darle estructura a un mismo conjunto de datos. Por ejemplo, una teoría basada en las técnicas de correlación, análisis de varianza, análisis de regresión, análisis factorial o clúster análisis, y otra que utilice la observación participativa. Otro tipo de triangulación es la triangulación interdisciplinaria, con la cual se invocan múltiples disciplinas a intervenir en el estudio e investigación en cuestión. Por ejemplo, la biología, la psicología, la antropología, la sociología, la historia, entre otros. Credibilidad interna y externa de la investigación cualitativa. La credibilidad de la información puede variar mucho. Los informantes pueden mentir, omitir datos relevantes o tener una visión distorsionada de las cosas. Será necesario contrastarla con las de otros, recogerla en tiempos diferentes, etc. Conviene asimismo que la muestra de informante represente en la mejor forma posible los grupos, orientaciones o posiciones de la población estudiada, como estrategia para corregir distorsiones perceptivas y prejuicios, aunque siempre seguirá siendo cierto que la verdad no es producida por el ejercicio azarístico y democrático en la recolección de la información general, sino por la información de las personas más capacitadas y fidedignas. La credibilidad interna y externa se basa en la validez y confiabilidad de la investigación. La validez, en sentido amplio y general, diremos que una investigación tendrá un alto nivel de validez en la medida en que sus resultados reflejen una imagen lo más completa posible, clara y representativa de la realidad o situación estudiada. En cuanto a la validez externa, es necesario recordar que a menudo las estructuras de significado descubiertas en un grupo no son comparables con las de otro, porque son específicas y propias de ese grupo, en esa situación y en esas circunstancias, o porque el segundo grupo ha sido mal escogido y no le son aplicables las conclusiones obtenidas en el primero. La confiabilidad. Una investigación con buena confiabilidad es aquella que es estable, segura, congruente, igual a sí misma en diferentes tiempos y previsible para el futuro. También la confiabilidad tiene dos caras, una interna y otra externa. Hay confiabilidad interna cuando varios observadores al estudiar la misma realidad concuerdan en sus conclusiones. Hay confiabilidad externa cuando investigadores independientes al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes llegan a los mismos resultados. El concepto tradicional de confiabilidad externa implica que un estudio se puede repetir con el mismo método sin alterar los resultados, es decir, una medida de la replicabilidad de los resultados de la investigación. Para establecer esta validez y esta confiabilidad tenemos unos criterios para evaluar las teorías. Estos criterios que estamos señalando en esta matriz, a nuestro juicio y de muchos otros autores, se han revelado más importantes y útiles en la validación y evaluación de las teorías o estructuras teóricas. Tenemos entonces unos criterios como la coherencia interna,
la consistencia externa, la comprensión, la capacidad predictiva, la precisión conceptual y lingüística, la originalidad, la capacidad unificadora, la simplicidad y parsimonia, potencia heurística, aplicación práctica, la contrastabilidad y la expresión estética. Esta va de acuerdo a unos niveles que van en un rango de mínimo a máximo. Y en el intermedio tenemos bajo, medio y alto. Muchas gracias por la atención prestada a nuestra exposición de los 3 momentos de la investigación. Esperamos les sirva en futuras proyectos a emprender de investigación.